Amén, amados hermanos. Ayer, con la ayuda del Señor, el Señor me ponía un sentir durante el día en mi corazón. Algo que estaba ahí en Jeremías 31, como leímos. Algunas cosas pudimos avanzar para concluir con lo que realmente era la carga de ayer. Todos me conocerán. Esa fue la promesa del Señor. Entonces estuvimos leyendo todo el pasaje, todo ese proceso, cómo el Señor trabajó con el pueblo de Israel, así como Él tuvo cuidado para arrancar, para derribar, porque Él lo hizo con su pueblo así. También tuvo cuidado para edificar, para plantar. Entonces todo lo que hace el Señor es el cuidado que Dios tiene con su pueblo. Y ahí nadie puede meter su mano, porque es la obra del Señor con Israel. Uno podría decir: Señor, evita a Israel tanto sufrimiento, pero el Señor sabe el corazón del hombre. Él realmente sí nos conoce a profundidad. Él sabe cuál es el corazón nuestro, qué es lo que hay detrás de todas las cosas, detrás de las apariencias, porque Él es Dios. Y debemos aprender con ayuda del Señor a ver también con su ayuda detrás de las apariencias. Amén. Para poder percibir en espíritu lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. De manera personal, particular, y también de manera eclesial, como iglesia en cada localidad. Lo que Dios está consiguiendo en cada lugar, que no lo hace de una manera cuadriculada, así como no lo hace de igual manera con cada persona, porque somos diferentes. Amén. Aunque la meta es la misma, llevarnos a la estatura del varón perfecto, así de la misma manera, con cada iglesia el Señor va haciendo de una manera particular. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de no meter la mano y de tener mucho cuidado para ver qué es lo que el Señor está haciendo también con cada iglesia local, porque cada iglesia local uno ve, el ejemplo más claro es allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, muestran las diferentes 7 iglesias. Y a cada iglesia el Señor le da una palabra dependiendo de la situación de la iglesia. El Señor se presenta como algo para fortalecer la fe de la iglesia en ese lugar. El Señor es todo. Dios ha puesto en Cristo Jesús toda su plenitud. Lo ha puesto todo en su Hijo. Pero para cada situación Él se presenta de cierta manera. ¿Amén? Por ejemplo, si estamos así un poco como abatidos, entonces el Señor por su Espíritu se nos presenta como nuestra alegría, como nuestro gozo, como nuestra fortaleza. Amén. Pero a veces estamos alegres de más, ya se nos va la mano, algo que sobrepasa la medida del Espíritu. Entonces el Señor nos da ahí el dominio propio, ser un poco más apacibles. Entonces el Señor nos está llevando a aprender la dirección y a ser conducidos por su Santo Espíritu en nuestra vida. De la misma manera como el Señor trabaja en cada uno de nosotros, también debemos saber que el Señor trabaja con cada iglesia en cada lugar, que sabemos que Dios quiere su iglesia en cada localidad, pero Él va trabajando en su medida, conociendo el nivel y la manera como Él puede trabajar. Él conoce todos los trasfondos, ¿sí? Todos los procesos de los países, de las ciudades. Entonces el Señor en cada lugar, aunque presenta el mismo evangelio, porque no da un evangelio para cada uno, sino es el mismo evangelio, es el mismo Señor, es el mismo propósito eterno de Dios, pero con cada uno lo va adelantando de diferente manera. Amén. Entonces también vamos entendiendo en la medida que vamos madurando las maneras de Dios. Amén. También las maneras del Señor, como el Señor se mueve con mucho cuidado. El Señor es muy sensible, muy cuidadoso con cada uno de sus hijos. Y Él los trata con mucho cuidado a cada uno de ellos. Amén. Y aún en las disciplinas no podemos meternos, porque no podemos creernos más buenos que Dios. Sino Dios espera que Dios mismo trate con cada uno de sus hijos y con cada una de sus iglesias, para que sea el Señor operando en todo lo que Él realmente quiere operar. Amén. Como una mariposa. Nace la larvita, el gusanito, y se enrolla en la crisálida. Y uno a veces quiere forzar la cosa y romper la crisálida para que salga, pero resulta que no se alcanzó a formar el gusanito en mariposa y lo matamos, ¿verdad? Y no dejamos completar el proceso de Dios con cada uno de sus hijos y de sus iglesias. Amén. Entonces Dios también está haciendo un trabajo de transformación, ¿sí? Y esa palabra transformación en la Biblia, el Señor lo llama así tal cual como conocemos el proceso cuando vemos biología,
los que estuvimos en la escuela, por la misericordia del Señor, pudimos ver un poco de biología y aprender algo como la metamorfosis, que es el cambio de forma, así como el gusanito se transforma y da lugar a una mariposa, una hermosa mariposa, pero el gusanito tiene su tiempo, amén. Entonces Dios con cada uno tiene su tiempo. Dice el Señor que Dios da tiempo y ocasión para cada cosa, para cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos preocuparnos o ocuparnos más bien en buscar al Señor. Lo importante es conocer a Dios en Cristo Jesús. Esa es la esencia de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida en el Señor, es conocer a nuestro Padre en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Ahí se sintetiza todo lo que Dios quiere hacer. Cuando realmente nos acercamos a Él, ahí vamos siendo edificados, como dijo el apóstol Pedro, un apóstol, el primer apóstol que llamó el Señor Jesús de sus 12. Él fue el primero. Él aprendió muchas cosas de parte del Señor y gracias al Señor porque Él ahora nos traspasa eso que Él recibió del Señor. Y Él aprendió algo muy importante. Y Él nos enseña entonces, dice, acercándoos a Él. Lo importante, lo que hace la diferencia, no voy a decir entre el cielo y la tierra, sino entre el cielo y el infierno, vamos a ir más abajo, es acercarnos al Señor o no. Acercándoos a Él, dice el apóstol Pedro, sed edificados como casa espiritual. Amén. Y dice el apóstol Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. Esa piedra viva es el Señor Jesús, es la roca que le fue revelada a Pedro, que el Señor le dijo, mira Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, debe ser una obra auténtica de Dios, amén, en cada uno de sus hijos, en el interior del ser de cada ser humano y de cada hijo de Dios. Debe haber una obra auténtica de parte del cielo para que haya una verdadera obra de transformación. Donde no hay revelación, no hay edificación y no hay transformación. Por más que no sepamos la manera, las formas, las cosas, pero nosotros debemos recibir un toque de Dios en el Espíritu. Amén. Porque podemos repetir una revelación que yo haya recibido, pero lo importante es que pase de espíritu a espíritu. Inclusive a veces ocurre que aunque la otra persona no esté entendiendo nada de lo que el que está predicando está hablando, pero hay un toque en el Espíritu. Y esa semilla fue sembrada de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Y en su tiempo se va a ver el verdadero fruto de Dios. ¿Amén? Pero cuando uno entrega una maqueta, bueno hermanos, ¿cómo son las cosas? Aquí saquémosle la raíz cuadrada, midámosla aquí, cuántos metros, cuántos centímetros, así. Y se puede ir con eso. Y no quiere decir que eso esté mal, pero debe ir soportado por la vida divina. Estar soportado por la vida eterna de Dios, que es Cristo realmente revelado a nuestros corazones. Amén. Entonces, cuando Cristo es revelado a nuestros corazones, ahí ve una verdadera conversión, primeramente, porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, cuando realmente recibimos al Señor, que es por la fe, viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu y nos toca. Y allá hay un toque de vida de parte de Dios. Amén. Eso hace la diferencia. Toca el Espíritu en nuestro espíritu y viene a vivir allí. Ahí somos engendrados o nacidos de parte de Dios. Ahí hay vida. Ahí hay algo verdadero de parte del Señor. Hay algo sobrenatural. Cuando alguien dice, nací. Y los demás pueden decir, nació. Amén. Porque la iglesia ve y dice, nació. Amén. Y así también en todo el proceso de la vida cristiana podemos ver realmente, en la medida que alguien va conociendo al Señor, puede ver, esa persona vio esto y esto. Amén. Entonces, hay una gran diferencia entre ver de parte de Dios y una repetición. Aunque las dos empiezan por re, por esas dos letras, R-E, ¿verdad? Pero una es revelación, ¿sí? Y la otra es repetición.
Claro, nosotros no podemos salirnos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo, pero es necesario tener un toque de Dios en nuestro espíritu acerca de su Hijo y de su reino. Ahí somos introducidos verdaderamente en su reino, porque dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere del Espíritu ni siquiera verá, mucho menos entrará en el reino de Dios. Entonces, hermanos, siempre debemos anhelar de parte de Dios, por su Hijo y por su Espíritu, ser tocados, como recordábamos ayer, esa mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, y más adelante en la misma situación lo estaba esperando una niña, o sea, los familiares de una niña que había acabado de morir, de 12 años también, muy significativo. Y la mujer estaba perdiendo la vida porque tenía flujo de sangre por 12 años. Y sabemos por Levítico que el Señor dice que en la sangre está la vida. Cuando una persona pierde la sangre, pierde la vida. Por eso el Señor Jesús derramó su sangre hasta la última gota, su sangre preciosa, con la cual hemos sido limpiados de nuestros pecados, perdonados. Y el Señor se ha olvidado y ha dejado todo atrás. Pero el hombre, en su condición caída y en su condición natural, está sin vida. Entonces esta mujer vino perdiendo su vida, ya 12 años con flujo de sangre, y había gastado en médicos, había gastado en muchas cosas, y parece ser, por el lenguaje que usa, ya hasta en curanderos de su época. Pero no había conocido al dador de la vida, al Señor, al Hijo de Dios, en el cual está la vida. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En ese momento, cuando somos tocados por la vida de Dios, la vida divina, en nuestro espíritu, allá irrumpe la luz. Como cuando estábamos encerrados en un lugar muy oscuro. Imagínense que esté encerrado en un globo bien oscuro, cuando de pronto el Señor hizo un roto en ese globo de oscuridad en el que nos encontrábamos, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Estábamos entenebrecidos, pero allá sopló el Señor su palabra a nuestro corazón, como dijo el apóstol Pablo. Dijo que cuando el Señor dijo, de la misma manera, cuando Él dijo: sea la luz, asimismo Él ha alumbrado en nuestro entendimiento. Asimismo, para el conocimiento de Dios en Jesucristo. Vamos a leer ese pasaje ahí en Corintios. Vamos a leerlo con más precisión. Segunda a los Corintios, aquí en el capítulo 4, donde nos viene hablando del nuevo pacto, que algo de eso leímos ayer en Jeremías 31. Y dice segunda a los Corintios 4:5, dice, o desde el 3, segunda a los Corintios 4:3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ahí el Dios está en minúscula, o sea, Satanás, que la gente tiene por dioses, ¿no? Esos demonios que se hacen presentar por santos o por dioses en la mitología griega, que si tú ves cómo se pasó a la mitología romana, del Imperio Romano, son los mismos con nombres diferentes. Y ahora si ves a los que llaman santos de la Iglesia Católica y que practican la santería, son los mismos demonios, ángeles caídos, pero con otros nombres. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Esa gente engañada por Satanás, por las tinieblas, piensan que están en la luz, porque dice el apóstol Pablo que aún Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, se presentan como ángeles de luz y como ministros de justicia, pero no vienen sino para traer engaño y oscuridad y perdición. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ahí está la cosa. La operación de Satanás es para cegar el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Inclusive a veces
ya después con la iglesia, para que no entienda, para que no sean abiertos los ojos acerca de las cosas del reino del Señor. Y por eso nosotros debemos estar velando y dependiendo de Dios mismo. Por eso leíamos ayer toda esa porción del capítulo 31 donde nos habla del nuevo pacto, 31 de Jeremías, y al final llegamos a esa conclusión: y todos me conocerán. Eso es lo importante, eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Por eso el Señor protesta a través de Isaías: no hay conocimiento de Dios en la tierra. También en Oseas protesta, dice que no hay conocimiento del Señor. Entonces el Señor nos llama la atención primero para conocerlo a Él, tener un conocimiento íntimo, tocarlo, así como esa mujer que estábamos hablando. Muchos le estaban tocando por todo lado, ¿sí? Él llegó a esta ciudad y todos lo estaban apretando, y estaban los apóstoles ahí también. Iba el Señor Jesús caminando, y de pronto una mujer que vio su necesidad de vida, porque estaba perdiendo la vida. 12 años, amados hermanos, perdiendo su sangre, con flujo de sangre, perdiendo la vida. Pero ella se acercó con fe al Señor. Ella vio su necesidad de la vida divina, vio su necesidad de ser capturada, llenada de la vida del Señor. Puso su esperanza en el Señor, ya después de 12 años de estar buscando en muchas cosas, ¿sí? Así como cristianos, permítame decirle, no por alguna cosa particular, sí, hermana, no por alguna cosa particular, pero a veces podemos estar buscando aquí, o allá, o allá, o aquí, ¿verdad? Pero necesitamos tocar al Señor, ¿sí? Y ser tocados por Dios. Amén. Ser tocados por Dios, conocer al Señor. Y ahí esa mujer se acercó y tocó el borde del manto del Señor, y dice que fluyó poder del Señor, y fue sanada. Y fue sanada porque ella tocó al Señor. Los demás lo apretujaban, ¿sí? Entonces permíteme decir, a veces pueden haber eventos multitudinarios y muchas cosas, y mucho sofoco del alma, pero no hay un toque de Dios. Y el Señor quiere ser tocado, amados. Amén. Él es tan precioso, tan hermoso, tan grande, pero Él quiere ser tocado. Y quiere que nosotros seamos tocados por Él, en nuestro íntimo lugar, allá en el lugar más íntimo, donde nadie ve, donde no nos podemos fiar de las apariencias, pero donde Dios sí está operando, está trabajando de verdad. Allá Dios. Por eso el Señor le reclamaba en Isaías, en el capítulo 66, ya terminando el libro de Isaías, dice: ¿qué casa me habéis de edificar? Si el trono es en el cielo está mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. Pero yo miraré a aquel. ¿A quién mira el Señor? Miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor se está buscando personas que tiemblen delante de la palabra del Señor. Amén. Que podamos temblar, amados, realmente en la presencia de nuestro majestuoso Señor. Amén. Eso Dios lo está buscando. Porque la sabiduría es el temor de Yahvé. Esa es la verdadera sabiduría. Amén. Entonces, hoy en día, hermanos, se ha cambiado el verdadero toque de Dios por movimientos sentimentales o del alma. Movimientos externos y ruidos externos y cosas. Pero el Señor vio a Juan el Bautista en el desierto. Dice el Señor que estaba Herodes gobernando, ¿sí?, de parte de Roma, gobernando ahí en la provincia de Judea. Estaba Ananías como sumo sacerdote en esa pompa religiosa que la gente veía, pero vio a Juan el Bautista en el desierto.
aquel menospreciado que nadie entendía, que nadie conocía, pero Dios sí lo conocía. Y gracias al Señor, porque Juan el Bautista conocía al Señor y él discernió la venida del Señor Jesús. Él discernió detrás de ese hombre, de Jesús de Nazaret, al Verbo de Dios hecho hombre, al Cordero de Dios que se hizo hombre. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Y le dijo el Señor: sobre quien vea descender el Espíritu Santo como paloma y permanezca sobre él, este es el que bautizará con Espíritu Santo y con fuego. O sea, el que haría una obra real en nuestro interior por su Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Esa es la realidad que Dios ve, hermano. Esa es la profundidad de la obra de Dios. Y para eso Dios nos ha llamado y nos ha rescatado, para ocuparnos en Él. Amén. Amén. En Él, más que en muchas cosas. Porque bueno, hay que hacer cosas. Gloria a Dios. Amén. Hay que servir las sillas, ponerlas, las mesas, hacer aquí también. Pero el Señor quiere sobre todo, que le entendamos y le conozcamos. Amén. Como le dijo a María: esta parte no le será quitada. Esta es la parte que no le será quitada a María, a esta mujer que estuvo a los pies de su Señor, escuchando las palabras de vida de su amado Señor. Hoy, hermanos, qué precioso. Entonces el Señor dijo: pero yo miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Ver la palabra del Señor, porque es que a veces el Señor está llorando, hermanos, y nosotros nos reímos a carcajadas. O a veces el Señor está alegre y nosotros queremos llorar porque estamos alrededor de nosotros mismos y de lo que nosotros quisiéramos provocar, pero queremos ver el trabajo de Dios legítimo, amén, en nuestra vida. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y para eso el Señor prometió, dijo, leíamos ayer: pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Ahí está la diferencia. Antes estaban escritos en tablas de piedra, pero esas tablas de piedra no nos podían ayudar. Por mucho nos podríamos dar contra esa piedra en la cabeza, pero nada más, hermanos, ¿verdad? Así quisiéramos nosotros arreglar las cosas por nosotros mismos y arreglar a pedradas a todo el mundo, ¿verdad? A bibliazos, pero el Señor tenga misericordia, porque Él vino para hacernos de nuevo. Él no vino para mejorar a Adán, Él vino para crucificarlo. Él vino para crucificarlo y para sepultarlo y para darnos nueva vida. Y en estos días que van al bautismo se debe entender muy bien esto. Amén. Necesitábamos ser crucificados, y en Cristo fuimos crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con el viejo hombre. Eso no le sirve al Señor. Pero con el Señor también hemos sido juntamente resucitados para andar en novedad de vida. Y esa novedad de vida es la vida de Dios, la vida del Espíritu que nos ha sido dada. Y que por fe podemos andar en ella. Esa es la realidad de Dios. Esa es la realidad del Espíritu Santo. También el Señor Jesús se encontró con una mujer en el camino. Y la mujer, pues, era una mujer que tenía sus cosas, pero en el fondo ella quería encontrarse con el Señor. Y el Señor empieza a hablar con esta mujer. Y le dice el Señor: mira, mujer, como ella le decía que en dónde era que había que adorar, si en el pozo de nuestros padres, el pozo de Jacob. Pero ese pozo le daba agua solamente para un momento y volvía a la sed. Pero el Señor le dijo: si supieras quién te pregunta, le pedirías a él a beber un agua de la cual nunca más volverás a tener sed. Esa agua que sacia nuestra vida.
porque dijo el Señor que el que cree en Él, de su interior correrían ríos como agua de vida. Es la necesidad de la vida divina, abriendo nuestros ojos, tocando nuestro corazón, realmente removiendo todo aquello nuestro para darle lugar a lo de Él. Y ahí Él nos va haciendo limpios y puros de corazón, porque Él es el limpio. Él es, amén. Y lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Pero entonces Él hace un trabajo de transformación, de metamorfosis, de cambiarnos de gusanos a mariposas. Así como el Señor le dijo a Jacob, oh gusano de Jacob. Por algo le diría eso. Jacob no era nada bueno, tú ves, y era bien, como es que dicen aquí, que hacen los matraqueros, ¿qué dicen? Eso, hermanos. Pero Job en el fondo amaba al Señor. En el fondo. En cambio, Saúl no amaba al Señor. Menospreció la primogenitura, aquello que es espiritual, aquello que no se huele, aquello que no se saborea con la boca. ¿Sí? Eso la gente hoy en día, y aún dentro del pueblo del Señor, Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros cuando decimos esto, porque lo decimos sabiendo la necesidad nuestra. La gente, eso de lo espiritual, ¿eso qué es? Eso ni se huele, ni se come. ¿Eso qué es? Y eso fue lo que menospreció Saúl. Entonces Jacob, como era bien, ¿cómo era? Tracalero, como dicen aquí, ¿verdad? Y era bien astuto. Entonces dijo Jacob, le tenía ahí ya su potaje de lentejas, bien, un guisado bien rico. Y llegó Esaú hambriento, porque Esaú era un hombre de casa, un hombre de monte. En cambio, Jacob, ¿sabe qué era? Era un hombre reposado, que andaba en la tienda, meditaba en las cosas de Dios. Él todavía no había sido transformado, pero allá él meditaba, era un hombre reposado. Entonces llegó el Esaú y le dijo, dame de ese guisado. Y le dijo, bueno, te lo cambio por la primogenitura. Y ese Jacob, él amaba la primogenitura, porque la primogenitura habla de la doble porción del Espíritu. De eso habla la primogenitura, tanto del sacerdocio como del reinado. Esa es la doble porción del Espíritu. Y allí le dijo Esaú, la primogenitura, sí, tenla. Eso, ¿para qué me sirve esa primogenitura? Menospreció la primogenitura por un guisado de lentejas. Dijo, sí, dame eso porque me muero. Y siempre digo yo, cuando hablamos de esto, exagerado, porque no se iba a morir. Él tenía ya con sus padres riquezas, cabras, ovejas. Su padre Isaac era rico. Era esperarse una horita más que le guisaran un pedacito de cabrito, ¿verdad? Pero él menospreció. Era un hombre que tenía un corazón malo. Eso es lo que la Biblia llama un corazón malo, que menosprecia la primogenitura, lo de Dios, aquello que no se huele, aquello que no se saborea con la boca, pero que se percibe en el espíritu, que se percibe y que se aprecia en el interior. Eso maravilloso, eso que muchos no puedan entender, pero que Dios sí entiende, y los que empiezan a conocer al Señor en su espíritu lo empiezan a disfrutar. Eso es lo que va a permanecer por la eternidad, amados hermanos. Y Esaú perdió la primogenitura y no la recuperó, aunque la pidió de nuevo con lágrimas, hermanos. Pero no se le fue de vuelta. Entró una amargura en su corazón. Entonces, esa amargura de corazón no podemos nosotros sanarla con nuestras manos, sino que debemos esperar que Dios trabaje en el corazón de los seres humanos. Amén. Dios puede dar un toque. Entonces yo confío en la obra que Él puede hacer en mi vida, si le doy lugar a Él, y en la vida y en la obra que el Señor puede hacer en mis amados hermanos y hermanas, conocidos y desconocidos, todos los hijos de Dios que son mis hermanos y hermanas. Pero eso que Dios, de una manera legítima, Él puede hacer. Amén. Algo genuino de parte de Dios. Qué precioso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Que el Señor no nos ve como máquinas, como los chinos que son expertos en hacer
1000 robots por minuto con esas máquinas. No, Dios no es así. Dios a cada uno lo ha diseñado de una manera muy especial. Y Dios nos ha amado con amor eterno. Amén. Y por eso envió a su Hijo. Él no lo envió para perder el tiempo. Él lo envió porque Él quería rescatarnos, pero eso fue lo primero. Él no solamente vino para rescatarnos, el rescate era solamente tomarnos de la mano y sacarnos del hueco donde ya nos estábamos deslizando hacia el infierno. Pero ahora nos sacó del hueco para empezar a trabajar con nosotros. Y para eso el Señor nos dio perdón de pecados y vida eterna. Y esa vida eterna nos habla del Espíritu Santo. Son dos cosas que Dios hace en nuestra vida. Primero, no es lo único, pero es lo primero que debemos conocer. El perdón de los pecados por su sangre preciosa. Y la vida del Espíritu que hemos recibido. Son dos cosas elementales, amados hermanos, que necesitamos toda la vida. Que nunca vamos a dejar de necesitar, que lo debemos tener en cuenta cada día de nuestra vida. La sangre del Señor Jesús. Nunca pretendamos acercarnos al Señor Jesús si no es por la sangre. Nunca pretendamos acercarnos al Padre si no es por la sangre del Señor Jesucristo. Nada nos podrá acercar, nada nos podrá hacer dignos delante de nuestro Padre Celestial. Nada nos podrá realmente dar entrada libre al lugar santísimo si no es la sangre del Cordero. Y esa sangre ya fue derramada. Ahora nosotros debemos tener la fe. Amén. No es que vamos a decir, Señor, derrama tu sangre, derrama. No, porque Él ya la derramó. Amén. Ahora nosotros debemos tenerla en cuenta. Amén. Fue algo que ya hizo. No es, Señor, derrama tu espíritu, no, porque ya lo derramó y ahora está habitando el Señor en nuestros espíritus y quiere habitar también en nuestros corazones. Entonces, por eso la importancia de conocer esas dos cosas. La sangre del Señor Jesús y el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo. La sangre para quitar todo lo viejo, para perdonar nuestros pecados y dejar allá en la cruz todo lo que fue introducido en el hombre por la caída. Ya quedó atrás en la cruz. Y ahora nosotros lo debemos tomar como un hecho por la fe. Es algo real en Cristo, amén. Y no esperes experimentarlo, hermanos, por lo que estamos hablando. No esperemos experimentar, Señor, pero yo no sé a qué sabe eso, si es dulce, si es amargo, si es ácido, si es salado. No, es algo que es una experiencia en el Espíritu. Lo que tú y yo debemos hacer es creer. Tomarlo por la fe. Y ya el Señor empieza a operar como Él quiera. No te preocupes ni cómo lo hace Dios, porque Dios lo hace. Debemos es creer al Señor. Pero además de eso nos da su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toma todo lo del Hijo, lo que logró el Señor Jesús, y nos lo da a nuestra vida. Como una porción de Él. Amén. Que la porción nuestra sea el propio Señor, amados hermanos. Sea el propio Señor. Tocar a Dios y ser tocados por el Señor. Esta mujer lo tocó en el borde de su manto y fue sana. Y entonces cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ¿cómo así, Señor? ¿Qué te pasa? En pocas palabras, como si el Señor estuviera disvariando. No, sí, alguien me ha tocado, porque poder ha fluido de mí. Vea esa maravilla. Ahí el Señor ni siquiera volvió a tocar a la mujer y empezó a darle palmadas, y como hacen hoy en día, tirarle agua encima y una capa. No es porque se tire una capa o cosas que he leído, dice que saliva, escuchen a la gente. Qué deshonra para el reino de Dios. Ni siquiera hizo eso el Señor en esa ocasión. Vino esa mujer y lo tocó. Porque están los dos aspectos. Dios nos toca. Pero Dios nos toca cuando nosotros queremos ser tocados por Él. Si realmente le amamos al Señor y queremos ser tocados por Él, hermanos, como estamos diciendo, no esperes experimentar algo extraño, que se te mueva la silla, que tiemble, es que me cayó un rayo encima, nada de eso. Si te cae un rayo encima, lo mínimo que puedes pasar es que quedas achicharrado ya. Pero hermanos, no es eso.
es recibir un soplo del Señor constante. Ya el Espíritu Santo está en nosotros, pero es esa permanencia especial, esa relación especial, ese conocimiento interior de Dios. Amén. Porque no solo somos cuerpo, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados solamente a lo que podemos palpar con nuestras manos, a lo que podemos oler, saborear, ¿sí? O también muy acostumbrados a un alma superinflada, donde solamente nuestros sentimientos son los que gobiernan y no nos deben gobernar nuestros sentimientos. Lo que dice el Señor es: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Eso es lo que debe gobernar en nuestra vida. Porque el testimonio del Espíritu, que dice en Romanos, es vida y es paz. Mira el doble testimonio del Espíritu: vida, y esa vida es la vida divina, amén, la vida eterna, la vida Zoé, la vida de Dios, ¿sí? Esa vida divina, y paz. Cuando estamos apoyados ahí, tenemos paz. ¿Por qué será que muchas epístolas empiezan con gracia, misericordia y paz? Porque la gracia es lo que posibilita que nosotros podamos recibir lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La gracia significa un regalo inmerecido, un don inmerecido, algo que no merecemos, pero que Dios, como un regalo por su amor, lo ha entregado a su iglesia, a su propio Hijo. Amén. Lo entregó. Y esa gracia viene en misericordia, porque eso no viene porque nosotros seamos buenos. Misericordia es cuando uno ve la miseria de alguien y se duele de corazón, su corazón es movido. Entonces el corazón de Dios se mueve por nuestra miseria. Entonces la gracia posibilita la misericordia y ahí viene nuestra paz. Ahí podemos descansar. Y por eso el apóstol Pedro también dice: la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas. Amén. Porque hemos recibido una gracia inicial, una misericordia inicial, pero eso debe ser llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, debe ser multiplicado, porque Dios quiere algo completo en nuestra vida. Ese proceso de transformación, por eso no hay que cortar la crisálida, o si no estorbamos el trabajo de Dios con esos gusanos, ¿verdad? Lo estorbamos. No, hay que dejar. Uno se afana, uno quisiera que sus hijos ya fueran científicos, estuvieran en la NASA, pero no, hermanos, tienen que ir paso a paso, tienen que hacer pre-kinder, hacer kinder, hacer primaria, hacer secundaria, hacer universidad, hacer posgrados, hacer muchas cosas, y de pronto con el tiempo van a llegar a un lugar de eso, digamos como una metáfora, ¿verdad? ¿Sí? O digamos aquí, que hay muchas haciendas, ya quisiéramos que fuera el hacendado más grande del Zulia, esas haciendas tan hermosas que hay acá, pero hermanos, tiene que empezar primero a acostumbrarse a saber que hay que levantarse temprano, aprender a ordeñar la vaquita, aprender a cortar el pasto él mismo, para que cuando crezca sea un buen administrador y no derroche lo que su padre le está dejando. Y así va a llegar también a ser un gran ganadero, ¿sí? Ser un gran hacendado, poder administrar bien las cosas de las manos de Dios. También el Señor dice que nosotros somos hijos, pero que mientras que los hijos son inmaduros, todavía no saben administrar las cosas de Dios, entonces podemos hacer daño. Entonces se van las cosas como por saco roto. Entonces espiritualmente también el Señor va haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Y eso es preciosísimo, hermanos. Amén. Ahí no hay que mirarnos a nosotros mismos ni mirar a nadie. A ver, porque la medida la conoce Dios. Amén. Nosotros debemos es volvernos al Señor Jesús, volvernos a Él de verdad. Y por eso Pedro decía: acercándoos a Él, piedra viva, despreciada por los hombres, porque es que los hombres no conocían al Señor Jesús, le menospreciaban al Señor, porque lo veían según la carne, ¿sí? Pero dice, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios ve de las cosas? ¿Cómo Dios está viendo las cosas? Amén. Mas para Dios, escogida y preciosa. Qué precioso, hermanos. Entonces allí somos edificados como casa espiritual. La iglesia es el conjunto de los hijos de Dios,
piedras vivas que estamos siendo edificados como una casa espiritual, y esa es una obra que Dios puede hacer en nosotros. Por eso decía el Señor en el Salmo: si Dios no edifica la casa, podemos nosotros saltar el trapecio, ser trapecistas y todo como en el circo, ¿verdad? Hacer maromas y todo. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Entonces, bueno, que Dios haga todo. No, Dios no puede hacer todo, pero Dios lo quiere hacer contigo. Pero Dios lo hace contigo en la medida que tú conoces las delicadezas, los tactos, la gracia, la ternura de Cristo en sus corazones. Ahí Dios puede operar de verdad. Amén. Porque a veces nos podemos encasillar. No, es que ya vi un modelo de no sé qué, X o Y. Sé la raíz cuadrada, como decíamos al inicio, de esto y de la iglesia, de no sé qué, de la vida espiritual. Pero hermanos, debemos llegar a la realidad. Así como Jacob se encontró consigo mismo, con su propia miseria, y fue vencido por Dios en Peniel. Y ahí vio el rostro de Dios. Ahí sí vio a Dios. Antes no lo conocía, inclusive quería ser tracalero. Y decía: Señor, yo te doy el diezmo y todo, pero si tú me bendices. O sea, Abraham lo dio de generosidad. En cambio Jacob: no, Señor, te doy, pero si tú me multiplicas. No es que esté mal hacer lo que hay que hacer, pero así de esa cosa: te doy, pero si me multiplicas, te doy. Así no es. pero el Señor tuvo misericordia de Jacob y lo dejó caminar todo ese tiempo, hasta que Jacob se encontró con Dios y consigo mismo, porque cuando viene la luz divina tiene una doble cara. ¿Sabe qué nos hace ver la luz de Dios? Nos hace ver nuestra miseria, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y ahí cuando realmente quedamos asombrados, postrados a la presencia del Señor, ahí vemos lo que somos nosotros, nuestra miseria, pero a la vez vemos la gloria de Dios. Amén. O sea, necesitamos ver nuestra miseria para que renunciemos a nosotros y digamos: Señor, solamente tú eres suficiente. Ay, Señor, ya tanto tiempo intentando, pero es que esos intentos nos llevan a reconocer la suficiencia divina. Amén. Él es suficiente. Entonces, hermanos, a confiar en eso, a apoyarnos realmente en Dios. Ya ahí Jacob se dejó de apoyar en su fuerza, en sus muslos, y se empezó a apoyar en Dios. Ese bastón es como un símbolo de apoyarnos en la gracia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Porque el Señor toma ocasión de nuestra debilidad para manifestar su poder, amados hermanos. Y eso es precioso, hermanos, cuando podemos experimentar, cuando yo puedo decir: he experimentado al Señor. Ya no lo tengo solamente como una lista en la pared, sino ahora realmente empezamos a experimentar ya eso, lo que Él ya ha hecho en nosotros, lo ha escrito en nuestras mentes, lo ha puesto en nuestros corazones. Ahí empezamos a experimentar el fluir del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Por eso dijo el Señor: y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeñito, pero que está atento a la palabra de Dios, y hasta el más grande, el más abuelito. Todos me conocerán, porque Él lo prometió. Y ahora ya no estamos en la promesa, estamos en el cumplimiento, ya en la realidad. Amén, amados. Entonces el tema es de fe. El asunto es de la fe. Entonces vamos a leer en Corintios, vamos terminando. Dice: mira lo que hace Dios, el Señor. Segunda a los Corintios 4. Verso 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios en minúscula, ¿no?, de este siglo, o sea, se preocupa por las cosas de este siglo y hace que la gente se enrede por las cosas de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Él lo que hace es cegar el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque es que el evangelio
Hermanos, el Evangelio lo hemos enfocado solamente para nosotros, claro, y nosotros tenemos provecho en el Evangelio, pero esencialmente el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Para ver a Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios, como lo hemos estudiado aquí con los hermanos, que es tan esencial que la iglesia lo conozca. Ese es el fundamento. Cristo como el resplandor de la gloria divina, el Hijo eterno de Dios. Y el Evangelio vino a abrirnos nuestros ojos, aleluya, amén, para conocer ese resplandor. Empezar a ser iluminados, hermanos, de ese resplandor divino, delante de lo cual tiene que retroceder nuestra soberbia y retroceder todo demonio, principado y potestad, delante de la gloria de Cristo. Y por eso Satanás ciega el entendimiento, porque cuando resplandece, ahí, hermanos, ahí empezó a operar el río del Espíritu. Ahí empezó a operar, es como si se quebrara eso que conocimos allí, esa represa ya por los lados abajo del Orinoco. Es tremendo, que dicen que donde se llegara a romper esa represa quedarían inundados todos esos pueblos. Así es, cuando el Señor irrumpe en nuestra vida, empieza a correr ese fluir de la vida divina, de la vida de Dios. Y dice, ¿el Evangelio de qué? De la gloria de Cristo. Y claro, viendo la gloria de Cristo vamos a ser beneficiados por todo lo que Cristo logró a favor nuestro. Amén. Dice, el cual es la imagen de Dios. Aquí resume algo tan esencial. Cristo, la gloria de Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Sin Cristo no hay conocimiento verdadero de Dios, el Padre. Solamente en Cristo, en la gloria divina, en ese resplandor que ilumina nuestro entendimiento, ahí conocemos al Padre. Nadie tiene al Padre sino por el Hijo. Nadie ve al Padre sino por el Hijo, ni nadie ve al Hijo sino porque el Padre le da a conocer, como le dijo el Señor a Pedro. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Así tengas 1000 seminarios teológicos, pero si el Padre no te revela a su Hijo, no hay nada, no hay vida. Pero cuando se acerca uno con esa sencillez y Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Y el Señor quiere llevarnos a aguas profundas. Amén. Como en Ezequiel. Amén. Él quiere, amado. Entonces, ahí dice, mi Padre que está en los cielos. Amén. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación que recibió Pedro y la confesión de Pedro, porque esa confesión de Pedro estaba en base, esta confesión de Pedro estaba en base a la revelación que Pedro recibió. O sea, cuando hay una verdadera revelación, hay una confesión auténtica desde adentro, no una repetición. Allá cuando empezamos a conocer al Señor como nuestra porción, amén. Él es nuestra porción, como dijo Moisés. Sí. Todo Israel participaba de sus trabajos, gozaba de sus frutos de su trabajo. ¿Sí? Los levitas del diezmo, del fruto del pueblo. Aarón el diezmo de los diezmos. Pero Moisés era el Señor como su porción. Entonces diríamos, entonces Moisés no comía. No, sí comía. Y Dios le proveía y usaba al pueblo y todo. Pero él tenía al Señor como su porción. Amén. Él no estaba buscando en la bolsa como Judas. No estaba esperando de la bolsa, no. Hay que esperar de Dios. Amén. Hay que esperar de Dios, amados. De Dios. Experimentar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Sobre todo verlo a Él. Verlo a Él. Dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual Cristo es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Qué tontería, perdónenme la palabra, sería empezar a predicarnos a nosotros mismos, que no somos sino miserables, que por la gracia de Dios estamos hoy sentados acá. ¿Cierto, hermanos? Dice, sino a Jesucristo como Señor. Aleluya, eso es lo que nos da vida y coordinación unos a otros. Amén. Eso, no te olvides de eso. La coordinación del cuerpo de Cristo viene cuando realmente estamos adheridos
sea, ahí enchufaditos de la cabeza. Ahí sí, hay fluir y vida y paz. Cuando no hay la vida del Espíritu y no hay esa paz, hay algo raro que hay que poner atención, hay que, como el padre de familia, velar. Si no hay paz, ay, viene es un golpe provocado por el maligno. Sí, un paz, pero no paz de Dios. Amén. Entonces, seamos vigilantes siempre en nuestra vida, atendamos al Señor. Entonces, por eso leíamos ayer en Jeremías, y todos me conocerán. El Señor no nos permitió entrar hoy al pasaje que quería leer, pero bueno, Dios quería profundizar un poco más en eso que leímos ayer. Amén. Gracias a Dios. Dice, y a nosotros como vuestros siervos, eso es lo que somos, siervos del Señor. Unos a otros nos servimos en el Señor por amor de Jesús, es por eso, amén. Ni siquiera es por amor de otra cosa, de alguna cosita escondida por ahí. Hoy dice, hermano, no sea tan duros, lo digo por mí mismo, el Señor me libre, amén. Suena difícil, ¿verdad, hermano? Suena difícil, pero es mejor, Señor, me postro a tus pies, como hizo David. Escudriñame, examíname, a ver si hay en mí camino de perversidad. Dame un corazón recto, un espíritu correcto de verdad, Señor. Y ahí Dios podía operar en David. Amén. No es que David fuera perfecto en sí mismo, pero él fue hallado perfecto en Dios. Así en Cristo seamos hallados perfectos. En Cristo hay perfección. Todas las perfecciones están en Cristo. Ahora, si somos hallados en Él, como decía Pablo, que él quería ser hallado en Él, vamos a ser hallados en esa perfección, que es Cristo. Dice, porque Dios, hermanos, lo verdadero, legítimo, auténtico, divino para la edificación de la iglesia y del reino de Dios, debe proceder directamente de Dios. Amén. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando Dios dijo, sea la luz. O sea, Pablo cuando leyó Génesis 1, vio una realidad espiritual, cómo Dios empieza su obra de restauración con luz divina, con luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Aleluya, necesitamos ser iluminados. Dios nos ha iluminado porque Cristo es el resplandor de la gloria divina, es el destello de esa gloria de Dios. Iluminación del pleno conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso es un conocimiento progresivo, de gloria en gloria. Si vemos a Él, miramos al Señor por el Espíritu como un espejo, ahí vamos siendo transformados, vamos reflejando al Señor de gloria en gloria, para ser transformados, metamorfosis, en la misma imagen del Señor. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, amado. Todo se reúne, se sintetiza. Ese es el núcleo de la revelación, amén, de la palabra de Dios. La gloria de Cristo también en sus hijos y en sus hijas, amén, amado. Entonces pongamos la atención siempre al Señor en nuestro interior. Ahí donde hemos nacido de nuevo, ahí podemos ver y entrar en el reino. Lo que hemos recibido al Señor, hemos nacido de nuevo, ya estamos en Cristo. Ahora debemos creerle al Señor y disfrutar de eso. Y no menospreciar, sino apreciar lo de Dios, lo eterno, lo divino, el reino de Dios. ¿Amén? Que el Señor nos dé entendimiento en todo. Pablo le decía a Timoteo, Pablo le escribía un montón de cosas a Timoteo, pero sabía que Timoteo necesitaba que Dios le diera entendimiento, porque podía torcer las cosas para un lado o para el otro. Amén. Pero así Timoteo no entendiera mucho inicialmente, pero Dios mismo va dando el entendimiento. Amén. Por eso Pedro decía cosas profundas que escribía Pablo. Y algunos inclusive es difícil de entender. El mismo Pedro decía, pero ellos sabían que venía de Dios. Y por eso Dios bendecía el ministerio de Pablo. Porque fue algo que Pablo recibió de Dios. Amén. Así nosotros debemos recibir de Dios directamente. Para ser edificados en Él como una casa espiritual y un sacerdocio santo.
Amén, amado. Le démosle gracias al Señor. Gracias a Dios porque no alcanzamos a abrir ni siquiera el pasaje que quería abrir hoy, pero Dios, el Espíritu llevaba a que entrara un poco más, no lo dejara por encima, y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre. Démosle gracias, hermano Adelmo. Despídenos tú en agradecimiento al Señor, por favor.